Hola, grabando. Sí. Erresa. Bale, bueno, hitz batzuk euskeraz, gutxien simbolikoki honen baten espero duela gomine guintzat, gauza hauek baita ere euskaraz egiteko aukera izatea. Eskerrak eman, hau posible duzun guztioi, uste dut, garrantzitsua dela gauza hauek tokia egitea erakundeetan. Quiero básicamente agradecer a todos y todas quienes habéis hecho lo posible, que bueno, que aquí tengamos posibilidad de presentar este documento, que se debata y de poner a hablar mínimamente. Dicho eso, en principio simplemente, muy brevemente, porque yo entiendo lo que vale aquí el tiempo, que es más que en la radio. La cosa es, bueno, el 15M surge, responde, creo, a una necesidad, a una indignación, si le llamamos así, se le ponen los nombres que se quieran. Entonces, bueno, este documento deriva de alguna forma de ese espíritu, de esa realidad que tomará forma o no en forma de eso o de cualquier otra cosa, las siglas serán otras, pero hay una necesidad a nivel local y a nivel global de echar el freno, parar, pensar y cambiar de rumbo claramente. Entonces, un poco este documento creo que recoge esa necesidad y nos plantea a toda la sociedad, y en este caso desde las instituciones, a los ayuntamientos, como las instituciones más cercanas o las más cercanas, una disyuntiva, pero es que es la misma que me planteo a mí mismo como profesional de cualquier gremio, intelectuales, profesionales de toda condición y ciudadanos en general. ¿Qué hace una situación que es claramente de emergencia, que no se expresa tan claramente como de emergencia, pero que creo que básicamente todos hemos tomado noticia de que tiene ese cariz? Una disyuntiva histórica en la que vemos que hay intereses antagónicos, completamente enfrentados entre entes oscuros, que podemos intuir, pero que nunca están a la vista, desde luego nunca están sometidos al control ciudadano ni a la voluntad popular, por lo menos directamente expresada en votación, y que claramente detentan un poder inmenso y condicionan todo lo que es la gestión social. Y ahora mismo hemos llegado al punto, y eso es lo que creo que básicamente se expresa en este documento, en el que esos mecanismos son antagónicos a las condiciones de vida digna del colectivo humano. Entonces, en esa disyuntiva, cada uno tiene que optar, y con todas las dificultades que supone, las instituciones, como realmente ahora mismo, en la situación actual, encargadas de gestionar lo público, y aunque el 15M o lo que representa se plantee la superación del sistema presente y dar origen a otro tipo de profundización en la democracia y demás, evidentemente en esta situación actual se plantea la necesidad de desobedecer aquello que es abusivo y aquello que es netamente criminal, establecido como políticas económicas y como políticas derivadas de ello que son de orden público, de gestión de todo orden. Entonces, desobedecer ¿qué? Lo que es injusto, llevar contra los intereses de la comunidad. Esto es lo que estamos presentando en cada ayuntamiento, en cada institución, poco a poco, y nos lo vamos planteando nosotros mismos para que se tome conciencia de ello, se vaya generando una cultura de la desobediencia y para que todo el mundo entienda que no cabe ser neutral, sobre todo en una situación de emergencia. Pues claramente lo que creemos es que es necesario idear una nueva forma de estar en el mundo, tanto en lo local como en lo global. El reto es ese. Nadie está excluido de esa invitación y esa inapelable necesidad, y eso es lo que creo que básicamente nos proponemos para debatir, para decidir en qué postura se sitúa cada uno, pero con la clara conciencia de que nadie está exento de facto de esta disyuntiva que consideramos que es de emergencia clarísima. Muchas gracias.